La constructora con la que compré se declaró en quiebra y ahora, ¿qué me espera? ¿Qué debo de hacer como comprador de esta constructora? En este video vamos a entender cómo es el proceso de insolvencia y qué debemos hacer nosotros como acreedores de esta constructora. Cuando una constructora se declara en ley de insolvencia, se está sometiendo a la ley 1116 del 2006. Pero vamos a entender cuáles son las etapas. Lo primero que vamos a aclarar de esta ley es que tiene dos supuestos en las que las constructoras pueden caer. El primero es un acuerdo de reorganización y el segundo es el proceso de liquidación como tal. Entonces, si estamos escuchando que la constructora para la que compramos está declarando en ley de insolvencia la 1116, tenemos que entender cuál de los dos procesos se está llevando a cabo, porque ambos son completamente diferentes. El acuerdo de reorganización busca que la constructora tenga un alivio económico porque está incumpliendo todas las obligaciones que tienen con sus acreedores, pero la finalidad es que la constructora continúe ejerciendo su actividad económica. Lo que busca es aliviar el flujo de caja y salvar a la constructora o a la empresa que se está declarando en el acuerdo de reorganización. Por su parte, el proceso de insolvencia, que también está contenido en la misma ley, lo que sí busca es crearle el acta de defunción, para ser un poquito más claras, a esta persona jurídica, a esta constructora, porque ya no hay forma de salvarla, porque ya el flujo de caja está muy contraído, porque hay muchos incumplimientos y porque ya no hay más de dónde sacar los recursos. Entonces la constructora y el mismo juez del concurso, que para este caso de las supersociedades, deciden liquidar esa persona jurídica, es decir, el acta de función de esta constructora. Hay dos supuestos en los que una constructora puede llegar a un acuerdo de reorganización. El primero es cesación de pagos y el segundo es incapacidad inminente de pago, y ambos son excluyentes. Es decir, yo no puedo ir ante la Superintendencia de Sociedades, que es la entidad encargada de realizar estos acuerdos de reorganización, y decir que por ambos casos yo debo de estar en un acuerdo de reorganización. No, es el uno o el otro. Entonces dirán ustedes, no, pues es que cualquier constructora puede decir, no, yo soy en cesación de pagos, me voy a declarar en acuerdo de reorganización para defraudar a todas las personas a las que yo les debo plata, a los acreedores, al que me provee el ascensor, el ladrillo, el cemento, la pintura, la baldosa, y no es así. La cesación de pagos, la ley es muy clara y dice, debo de estar en mora con mis obligaciones, el contrato del que me proveyó el ascensor, el ladrillo y todo, más de 90 días, debo de estar en mora con más de 2 o 3 acreedores, el ascensor, o sea, todos los que me están proveyendo la materia prima del proyecto como tal. Y adicional a eso, el porcentaje de las deudas que yo tenga debe superar el 10% del activo total que tiene la constructora. Entonces mira que está muy bien regulado y no es como me dio la gana de declararme en un acuerdo de reorganización. Y la segunda, que es incapacidad inminente de pago. Por ejemplo, yo puedo tener una empresa de cultivos y tengo un cultivo con el que yo pienso pagarle a todo el mundo, a la persona que me está dando las semillas, la tierra, el abono, el agua, más los agricultores, y hubo una, ¿cómo es que se llaman eso? Una sequía, me dañó todo el abono, toda mi empresa dependía de ese cultivo. Con ese tema yo ya no voy a poder cumplir con todas las obligaciones y se lo tengo que demostrar a la Superintendencia de Sociedades para que me pueda aceptar la incapacidad inminente de pago y me pueda aceptar el acuerdo de reorganización. Ahora, entonces, el juez del concurso de este acuerdo de reorganización es la Superintendencia de Sociedades, como ya se los mencioné. ¿Qué efectos genera el acuerdo de reorganización? Hace que todas las obligaciones que están vencidas o no entran en ese acuerdo de reorganización, y desde el momento de la solicitud y de la aceptación del juez del concurso de este acuerdo de reorganización, se establece un nuevo plan de pagos para todos estos acreedores. Y esto es un proceso concursal. ¿Qué quiere decir que concursal? Que se somete a votación. ¿Votación de quiénes? De los acreedores tanto internos y externos que tiene la constructora. ¿Quiénes son los acreedores internos? Los socios. Entonces, cada socio va a poder votar a razón de un voto por cada peso de capital que tengan en la sociedad. Y los acreedores externos son los que yo tengo, con los que tengo deudas, el que me está dando el ascensor, el ladrillo, el cemento, la baldosa, la tubería. Y esos acreedores también entran en votación en este proceso concursal y ellos tienen un voto a razón de cada peso por capital que se le deba más la inflación. Esto que les acabé de explicar es un poco técnico, yo lo sé, pero lo más importante que les debe quedar claro de este tema, si lo anterior no les quedó tan claro, es que es un proceso que debe ser admitido por la Superintendencia de Sociedades.
que el nuevo acuerdo de reorganización, el nuevo plan de pagos, la nueva forma de pago que va a tener la constructora con los acreedores a los que le debe ahorita plata, va a ser sometido a votación por las personas a las que la constructora le debe plata y por sus socios. Así es mucho más sencillo y más fácil y más digerible de entender. Ahora, ¿cuál es el efecto de este acuerdo de reorganización? Que todas las demandas que tenía la constructora antes se van a suspender porque el único juez competente va a ser la Superintendencia de Industria, la Superintendencia de Sociedades, qué pena. Adicional a eso, todas las medidas cautelares como embargos que tenía la constructora van a quedar suspendidas. Y los procesos ejecutivos que no se empezaron antes de que la Supersociedades aceptara este acuerdo de reorganización ya no se van a poder iniciar. Ahora, después de haber entendido hasta aquí qué es lo que va a tener el acuerdo de reorganización, ¿a quién lo acoge? Este acuerdo de reorganización se va a acoger a todas las personas que votaron o no, ¿cierto? Desde que haya una votación del 50% más uno entre acreedores internos y externos, ya las personas incluso que no votaron son acogidas por este nuevo plan de pagos, este nuevo acuerdo de reorganización. Y el acuerdo y el plan de pagos tiene que ser un acuerdo legal, que sea capaz de soportar el flujo de caja que tenga ahora la constructora, y obviamente la Superintendencia de Sociedades no va a aceptar condiciones abusivas o un plan de pagos que sea completamente absurdo para poder terminar de pagar las obligaciones de los acreedores que ahora tiene la constructora. Hasta aquí va el acuerdo de reorganización. Se los quería explicar porque conozco de muy cerquita que hay muchas constructoras que están en esta situación, específicamente en Medellín hay 2 constructoras en acuerdo de reorganización. A la gente le da mucho pánico y con justa razón porque hay mucha desinformación respecto a este tema y porque es como la pesadilla de todo comprador, comprar con una constructora que está en acuerdo de reorganización o que se va a declarar en quiebra. Entonces, a través de esta información es muy bueno brindarles tranquilidad, aunque yo sé que es un tema complejo. Ahora vamos a iniciar con el segundo supuesto que trae la ley 1116, que es la liquidación de la sociedad o de la constructora, que es el que les expliqué al inicio del video como el acta de función de la constructora. Y acá, porque era también importante iniciar con el acuerdo de reorganización, porque hay 2 formas en que una constructora pueda llegar a un proceso de liquidación. Y es la primera, un incumplimiento del acuerdo de reorganización, que los acreedores empiecen a informarle a la sociedad, a las supersociedades que está incumpliendo ese acuerdo de reorganización. Y el segundo supuesto es que haya un endeudamiento excesivo, que con el flujo de caja que tiene ahorita la constructora no sea capaz ni siquiera de cubrir las obligaciones que ahora tiene, ni aún así haciendo un acuerdo de reorganización. Y es muy bueno plantear estos 2 supuestos porque la gente es como, ay no, si la constructora le da la gana se declara en quiebra. Y esto es un tema que está regulado y conozco de constructoras que han presentado ante la Superintendencia de Sociedades la iniciación del proceso de liquidación y las supersociedades le dicen, no señor, usted tiene con qué responder y no le acepto el proceso de liquidación. Entonces, para darles un parte de tranquilidad, no es como que a la constructora le dé la gana de declararse en quiebra, hay 2 supuestos y está regulado por la Superintendencia de Sociedades. Ahora, la constructora está en alguno de los 2 supuestos que acabamos de mencionar, quiere declararse en quiebra, es aceptada la insolvencia por la Superintendencia de Sociedades, que se viene para el comprador de vivienda. En este punto, pues yo siempre le digo a las personas que me consultan en el 1 a 1, en el día a día, que lo peor que uno puede hacer cuando una constructora está en insolvencia es demandar, porque dentro del proceso de insolvencia hay una lista de acreencias que va a tener en preferencia la Superintendencia de Sociedades y las demandas es el último orden, ya se las voy a explicar, entonces no es como lo más inteligente y adicional, pues la constructora se está declarando en quiebra. Puede que el proceso de insolvencia salga primero que la demanda, entonces va a perder tiempo y los honorarios del abogado. Cuando una constructora se declara en quiebra, lo primero que se hace es nombrar, las supersociedades nombra un liquidador dentro de la lista de elegibles que ellos tienen, que se va a encargar de hacer un inventario de todos los bienes que tiene en su patrimonio la sociedad. Entonces hace un inventario, miran qué lotes, bodegas, proyectos tienen y se hace ese inventario. Hay que decir que este liquidador es un administrador de empresas que se encarga de hacer todo lo que la Superintendencia de Sociedades a través de la ley 1116 establezca. Ahora, cuando yo soy comprador de una constructora que se está declarando en quiebra, hay un proceso indispensable que tengo que hacer ante ese liquidador que nombró la Superintendencia de Sociedades y es que tengo que presentar mis acreencias. O sea, yo me presento ante este liquidador, ante esta persona y le digo, vea, la constructora A me debe X cantidad de dinero porque yo a través del encargo fiduciario le entregué 50, 60 millones de pesos. Ese es un documentico que hacemos los abogados donde ya la Superintendencia de Sociedades a través de su liquidador
sabe que esta constructora me debe plata a mí. Después de que se haga este proceso de inventario, se va a empezar a hacer la liquidación de la sociedad a través de esta lista que les digo de acreencias que está establecida en la ley y es un orden de preferencia. Dentro de las primeras obligaciones que siempre va a tener en cuenta la Superintendencia de Sociedades son las obligaciones laborales y los impuestos. En el tercer orden están los compradores de vivienda que tengan promesa de compraventa y en el cuarto orden están los compradores de vivienda que tengan encargos fiduciarios, pero la misma ley establece que los compradores de vivienda que tengan encargos fiduciarios van a ser trabajados o liquidados al mismo nivel que los compradores de vivienda con promesa de compraventa. En el quinto orden está el crédito, los créditos hipotecarios que tienen las constructoras, que casi todas las constructoras que están en quiebra le deben plata a los bancos, y en ese quinto orden está el crédito constructor o el banco que financió los proyectos que tenía la constructora. En el quinto orden están los acreedores, que son los mismos que mencionamos en el acuerdo de reorganización, son los acreedores que tienen que ver con mi actividad económica, los que financiaban el proyecto, los que me daban toda la materia prima. Y en el sexto orden son las obligaciones quirografarias, que es donde entran todos los demás acreedores que no están en los siguientes órdenes que les acabé de explicar. Por ejemplo, yo como abogada le presentaba servicios a X constructora, yo tengo una cuenta de cobro pendiente por pagar, yo estoy en ese sexto orden. Yo demandé a la constructora porque ya estaba cansada de que me incumplieran, ya me quedé en el sexto orden, pudiendo estar en el tercer orden donde tengo más preferencia, me bajé al sexto orden. O, por ejemplo, desistí de la compra, ya tengo un acuerdo de transacción donde la constructora dice, sí, te va a devolver la plata, pero ya no eres el dueño del inmueble, ya no tienes ni promesa ni encargo, entonces ya estoy en el sexto orden. Y es aquí donde cobra todo el sentido que les dije ahorita, no es muy inteligente demandar a una constructora que está en proceso de insolvencia, porque el proceso de insolvencia puede salir primero que la demanda y al final pues puede que el juez diga sí, le dé plata, pero ya la constructora está completamente con su acta de defunción, con todos los activos liquidados y yo me quedé sin plata. En ese orden de ideas, pues si soy comprador de vivienda, mejor me quedo, espero el proceso de liquidación, a ver dentro del activo total que tiene el inventario, que tiene en el inventario la constructora, a mí qué me corresponde. Aquí hay algo muy importante también por mencionar y es que cuando cuando la constructora entra en insolvencia y tiene un proyecto al finalizar casi al 90 o al 70%, generalmente el liquidador de la Superintendencia de Sociedades, y eso sí ya es decisión de ellos si lo hacen o no, hacen un plan de salvamento para ese proyecto. Porque pues igual si el proyecto ya está al 90%, ya es simplemente terminar de construir, sacar los permisos y poder escriturar, y a veces hasta el mismo banco que fue el financiador de ese proyecto es quien hace la propuesta porque pues tiene más garantía de que le terminen de pagar su capital a través de los compradores de vivienda y escriturando uno a uno que dentro de la liquidación, porque puede que dentro de la liquidación, mientras le pagan a los compradores de vivienda, pues ya no le quede plata al banco. El proceso total de una liquidación de una sociedad, de una constructora, puede estar entre 2 años, 3 años, pero dependiendo de las novedades y salvedades que salgan en el proceso, conozco liquidaciones que son mucho más largas que estas. Y lo que les mencionaba al principio del video, esta es como la pesadilla de todo comprador y es el peor escenario en el que uno como comprador puede estar. La idea del video era informarlos, darles como el proceso como tal, porque hay mucha desinformación en el mercado. Si tienen alguna duda al respecto, me la pueden dejar en los comentarios.